Vamos a los extraterrestres, porque los extraterrestres siguen allí, es increíble. Yo hice un video también de todavía ovnis, porque todavía hay gente que ve ovnis y cree que son naves extraterrestres. Esto empezó con una historia, vamos a hacer publicidad bien, esperen. Ya. Esto empezó con una historia de 1947 de Kenneth Arnold, que vio unos cosas en forma de boomerang que se cree que eran bandadas de patos esencialmente, pero dijo que saltaban como platillos voladores. Entonces, como cuando uno lanza un platillo que rebota por la superficie de un estanque, cuando lanza una piedra plana, un canto rodado, y lo lanza plano sobre la superficie, y en México le llamamos hacer patitos, va tocando hasta que finalmente se hunde, pero va saltando sobre la superficie del agua. Y él dijo que así se movían aquellas naves que vio en forma de boomerang, o eso creyó ver Kenneth Arnold. Pero un periodista se hizo un lío y dijo que eran platillos voladores, y desde entonces toda la gente ve las naves extraterrestres en forma circular, los ve como platillos. ¿Por qué? Porque le dijeron que así tenía que verlos y punto. No es que sean efectivamente de esa forma, pero la gente sigue pensando que si ve una luz rara, no puede ser un pájaro, no puede ser un avión, no puede ser Superman, tiene que ser Superman, es decir, tiene que ser una nave extraterrestre. Pero hace poco, y esta es la pregunta que me hace Íñigo de A Coruña, cruzó nuestro sistema solar un objeto interestelar llamado Oumuamua. Oumuamua, que quiere decir mensajero, sí, creo que es lo que quiere decir, o el que trae cosas de lejos, en idioma hawaiano, que no sé cómo se dice en hawaiano, el idioma hawaiano, lo siento. Pero evidentemente esto fue enormemente sorprendente. Nunca habíamos detectado un objeto de otro lugar que no fuera el sistema solar en nuestro sistema solar, y pasó como una exhalación. Es decir, pasó a una velocidad enorme, apenas se pudo estudiar, pero se está y se sigue estudiando la huella que dejó y los resultados que dejó en los instrumentos que lo estudiaron. Entonces lo que me está diciendo Íñigo, es que un astrofísico llamado Avi Loeb dice que Oumuamua es un artefacto extraterrestre. Dice, es una afirmación nacida más del deseo de creer que de la realidad. Es que no hay ni una evidencia de que sea un objeto creado, manufacturado por un ser vivo. No hay tal. Tiene un comportamiento extraño, nunca habíamos visto un objeto así. Ya todos los objetos que hemos visto están dentro del sistema solar. Hemos visto asteroides y cometas y planetas y lunas y anillos y polvo estelar, pero todo eso es parte del sistema solar. ¿Por qué algo que viene de fuera tendría que parecerse? Es que nunca habíamos visto nada así. Hombre, pues es como cuando te pasas la vida viviendo en Buenos Aires y un día vas a Venecia y ves los canales y ves las barcazas que se usan en los canales y yo nunca había visto algo así. Pues no, porque tu realidad era la de Buenos Aires, no la de Venecia, por poner un ejemplo. Entonces, pues, tenemos un objeto extrasolar, fuera de nuestro sistema solar, que tiene de raro que se comporte de una manera desusada. Esta idea de que si no sabes bien qué es algo, procede de los extraterrestres o es paranormal, era la que usaban todos los charlatanes en los años 70, 80 y 90 para contarnos historias. Se llama, en lógica, es el argumento desde la ignorancia. Si tú no sabes cómo funciona eso, es extraterrestre. Pasó con los egipcios, ¿no? ¿Cómo se hicieron las pirámides? Pues no sabemos, hay unas ideas. Si no sabes, entonces fueron los extraterrestres. Oye, y Stonehenge fueron los extraterrestres. Vale, y la pirámide del Sol en México, los extraterrestres. Total que los extraterrestres habían hecho todo, salvo los logros de los romanos, que eso no los habían hecho los extraterrestres porque los romanos eran blancos, ¿no? O algo así. Era un poco la lógica. Todo lo que veía gente como von Däniken, que hacían pueblos con gente de piel oscura, pues entonces lo habían hecho los extraterrestres. Pero vamos a ver qué dice Avi Loeb. Primero que nada, dice que esto es como una vela de luz. Una vela de luz es una propuesta para propulsar naves que
viajen grandes distancias, sobre todo que salgan de nuestro sistema solar, y se trata de efectivamente algo que parece una vela, que capta el viento solar, que capta las partículas que despide a gran velocidad nuestro Sol y que las utiliza para desplazarse. Evidentemente, un objeto así empezaría a una velocidad muy pequeña, pero tiene una aceleración constante durante tiempo indefinido. Pero no se parece a este objeto en forma de cigarro alargado, que es Oumuamua. Entonces, ¿por qué dice Avi Loeb que es una vela de luz, una vela solar? Pues por una razón, porque Avi Loeb lleva años trabajando en una empresa donde están tratando de hacer una vela solar. Es decir, está adaptando la realidad, está adaptando algo que se vio en el exterior a su experiencia interna. Pero no hay ninguna base, y se lo han dicho todos los demás astrofísicos: te estás saliendo del tiesto, Avi, que no hay pruebas. Ya, pero es que tiene una reflectividad extraña, ya no sabemos de qué está hecho. Ya, pero es que se comportó muy raro. Sí, pero no se comportó de manera sobrenatural, no se comportó de manera de lo que yo siempre he dicho, que es la discontinuidad peculiar que la inteligencia le impone a la realidad. Es decir, cuando algo ha sido producido por un ser inteligente como un automóvil o como el lenguaje o como la música, es una discontinuidad dentro de lo que normalmente vemos a nuestro alrededor como parte de la naturaleza. Hay una influencia de una voluntad y de un proyecto que podemos ver. Y eso es lo que se ha buscado cuando se busca inteligencia extraterrestre, por ejemplo, con los telescopios de radio y de rayos X, etcétera, es buscar una señal que sea distinta, que tenga esa discontinuidad, que oímos ruido blanco proveniente del espacio exterior, y de pronto se oye hola, buenos días. Hola, buenos días no es algo que salga de la naturaleza, es producido por un ser inteligente. Pero francamente, visto lo visto y visto lo que dicen los físicos y visto que lleva muchos años buscando extraterrestres, Avi Loeb, a mí la impresión que me da, igual estoy equivocado y mañana se descubre que era una nave extraterrestre, pero de momento no hay pruebas para ello y por lo tanto afirmarlo es un exceso, es un acelere. Era un cigarro de 100 metros de largo que no se parecía a ningún asteroide o cometa, me dicen. Pues no se parecía porque no era un asteroide o cometa, era un objeto que quién sabe cómo fue generado, en qué condiciones, de qué sistema estelar o solar, y luego fue lanzado hacia el espacio. Quizás el día de mañana, quizás en 10 años, quizás en 10 millones de años, veamos otros objetos así, y claro, la segunda vez que lo ves es más fácil entenderlo que la primera. Pero, por ejemplo, sobre la velocidad, los físicos han dicho que los cometas exhiben aceleraciones similares a la que experimentó Oumuamua. Entonces, lo que pasa es que Avi Loeb, como se entusiasmó con esto, ahora escribió un libro y entonces ahora ya no se va a echar para atrás, porque él en el libro afirma que tuvimos la primera visita extraterrestre. A lo largo de muchísimos años yo he visto muchísimos libros diciendo que tuvimos la primera visita extraterrestre y todavía no la tenemos. Y la lógica nos dice que va a ser muy difícil que la tengamos, porque el viaje a través de esas distancias interestelares es poco práctico. Y detectar que alguien es vida inteligente por allá y vamos a visitarlo, es extremadamente difícil. No, es muy difícil detectar después de ciertas distancias ni siquiera las ondas de radio. Entonces, yo diría que Avi Loeb se ha hecho fuera del tiesto. Y igual estoy equivocadísimo. Hola, soy Mauricio José Schwartz, gracias por su visita. Para disfrutar más videos del Rey va desnudo y cosas que sabemos como estos, y para estar informado de nuestros estrenos y nuestros streamings, no olvide suscribirse y activar las notificaciones.